Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con esta cuarentena en la que nos están metiendo a todos, este confinamiento, y esperemos que no pase de esta semana o la siguiente. Volvemos otra vez a trabajar con el trinomio de Bernoulli, con el teorema de Bernoulli, en el que aparecen las pérdidas de carga que ya habéis estudiado, y los vamos a resolver pues de una forma siempre trabajando dos leyes o conceptos: el teorema de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Y con eso os garantizo que se resuelven todos los problemas. Este es un ejercicio muy sencillo que nos va a servir un poco para engrasar, en el que en el que todos nos vamos a ir centrando y entendiendo el fondo del asunto. Fijaos, es un depósito que se encuentra en régimen permanente. Si recordáis por teoría, régimen permanente es aquel en el que siempre se mantiene el depósito constante, porque garantiza que la velocidad siempre en cada punto es la misma, aunque pudiera cambiar de un punto a otro si, por ejemplo, las secciones de las tuberías fuesen distintas. Pero siempre en un punto de la tubería en concreto, el régimen permanente, o sea, el que la lámina de agua siempre va a permanecer a la misma altura, pues se mantiene constante, con lo cual estamos en régimen permanente. Si no, es mucho más complicado la resolución de este tipo de ejercicios, con lo cual la forma más sencilla de resolverlos es en la propia hipótesis de trabajo calcular que el régimen es permanente, suponer que el régimen es permanente. Más cosas que quiero que sepáis. ¿Cómo vamos a calcular Bernoulli? Pues lo que nos está pidiendo es el resultado. Fijaos, nos da el diámetro de la tubería. ¿Qué tubería? Esta, la tubería A, B, la que sale del depósito hasta la que llega aquí. Esa tubería nos está diciendo el diámetro, 200 milímetros, la longitud, 3.200 metros, y además me está diciendo el coeficiente de fricción, que no es otra cosa que aquel con el que podemos determinar la pérdida de carga. Luego, prácticamente ya me está dando las herramientas para calcular la pérdida de carga. Y a mayores me está dando dos datos muy importantes: las cotas de la altura de la lámina de agua y la cota a la salida del depósito, a la salida de la tubería, la del punto B. 938 metros y 890 metros. Pues bien, vamos a aplicar Bernoulli entre el punto A y el punto B, que en el fondo es prácticamente la pérdida de carga que se produce desde aquí hasta aquí, es prácticamente nula. Fijaos que la longitud esta esta altura del depósito es despreciable con relación a toda la longitud de la tubería. Y además se caracteriza porque la velocidad en este punto del depósito, con relación a la velocidad que circula por el interior de esta tubería, recordad que el caudal va a ser siempre el mismo, y el caudal es la velocidad por la sección. La sección del tubo son 200 milímetros y la sección del depósito es enorme comparado con esos 200 milímetros. Luego la velocidad prácticamente es despreciable. Caudal es velocidad por sección. Si el caudal es siempre el mismo, la velocidad en la parte del depósito, en el momento del arranque del movimiento de la partícula de agua que estoy analizando, de fluido, pues prácticamente es despreciable. Esto me da muchas pistas, porque si ya me está diciendo que la velocidad en el punto A es aproximadamente cero, y como el punto A está a presión atmosférica, no es un depósito que esté cerrado, está abierto, luego está sujeto única y exclusivamente a presión atmosférica. Con lo cual sí que estoy en condiciones de resolver el problema con el teorema de Bernoulli. Fijaos, si yo aplico Bernoulli en el punto A, entre el punto A y el punto B, tendremos
que z sub a más p sub a partido gamma más v sub cuadrado partido 2g es igual a z sub más p sub partido gamma más v sub cuadrado partido de 2g, más la pérdida de carga entre A y B, que es prácticamente lo mismo que hablar de la pérdida de carga de la tubería. También dijimos que lo que se solía trabajar era con la fórmula de Darcy-Weisbach, más conocida simplemente como la fórmula de Darcy o Darcy, y era la pérdida de carga unitaria J por la longitud de la tubería, donde J era F por la velocidad al cuadrado que circula por la tubería partido de 2G por el diámetro de la tubería y por la longitud de la tubería. F nos lo da. Es 0,04. La velocidad la desconocemos, aunque la podremos calcular porque conocemos el caudal y conocemos la sección. De momento lo dejamos en función de la velocidad. Y conocemos la longitud de la tubería, que es 3200, y el diámetro, que es 0,2 metros, 200 milímetros, ¿no? Luego me queda que la pérdida de carga entre A y B operando es 32,62 por la velocidad al cuadrado. Nos vamos otra vez al trinomio de Bernoulli, aquí, al teorema de Bernoulli, y vemos que z sub a era 938, P sub a, como es la presión atmosférica y estamos trabajando con presiones relativas, es 0. Y la velocidad hemos dicho que era prácticamente despreciable porque la sección del depósito era enorme comparada con la sección de la tubería. Luego 938 cota z sub a más 0 es igual a 890, que es la cota de z sub b, más, vuelve a pasar lo mismo, el tubo del ejercicio en el punto B está abierto y está trabajando a caño abierto. La presión atmosférica es 0, está en contacto con... La presión relativa es 0, está en contacto con la atmósfera. La única presión que hay es la debida a la presión atmosférica. Y como estamos trabajando en presiones relativas, P sub B es 0. Más V sub B cuadrado dividido 2G, más las pérdidas de carga que las he calculado y me daban 32,62 V sub B al cuadrado. De aquí, de esta ecuación, perfectamente puedo despejar V sub B y me da la raíz cuadrada de 2G por 48 dividido 641, o sea, 1,21 metros partido segundo. Hemos dicho que el caudal es la velocidad por la sección, luego podemos calcular el caudal velocidad por sección, puedo calcular directamente el caudal, con lo cual al día, un día tiene 85.400 segundos, tengo el volumen que estamos sacando. Y esta forma de resolución me dice el enunciado que la volvamos a aplicar, pero sin considerar o sin tener en cuenta la energía cinética. Fijaos, si no tengo en cuenta la energía cinética, será todavía más sencillo, porque el término de Bernoulli, V sub a, que aquí era 0, aquí también lo será 0, desprecio las energías cinéticas, con lo cual tendré z sub a más p sub a partido por gamma es igual a z sub b más p sub b partido por gamma más la pérdida de carga entre A y B. Pero fijaos, P sub a y P sub B hemos dicho que estaban a presión atmosférica, con lo cual era 0. Entonces tengo que la pérdida de carga será la diferencia de cota entre los dos depósitos, entre A y entre B. No se ve muy bien aquí la transparencia. Luego despejo directamente la velocidad y me sale 1,21 metros partido segundo. Lo dejamos aquí.